Primer video de este comentario a Reyes que espero sea de grande bendición para ustedes. Hemos comentado ya 12 libros en este canal, 12 libros verso a verso y el Salmos que ha ido intermitente. Y próximamente vamos a ver el comentario al Cantar de los Cantares, pero lo voy a hacer diferente porque voy a estar haciendo un video aplicándoselo a la pareja relación hombre-mujer, o sea, marido-esposa, y a la relación iglesia-Dios. Entonces va a ser un video muy especial que vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Entonces hoy vamos a arrancar este primer video de Primera de Reyes y espero que sigas esta serie como has seguido las otras y sea de bendición el compartir la palabra de Dios comentada. Entonces, Abisac sirve a David. Vamos a hablar del término de ya el reinado de David, en conclusión, como él ya va finiquitando su trabajo, ya está cumpliendo su obra. Y dice el verso 1, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba, ¿no? Entonces ya tenía 70 años, estaba enfermo, el rey ya estaba cerca pues de la muerte y ahora tiempo de buscar un sucesor. Y qué importante es este punto para empezar. Esta es una ideología que debe estar en nosotros. No trabajar como si nosotros vamos a ser eternos. No trabajar sin enseñar a la gente. Es muy importante que nuestro liderazgo, al nivel que sea, vayamos nosotros discipulando para enseñar a los que luego van a estar. Entonces, todo lo que hay en nosotros, nuestro pensamiento, lo vamos a vaciar. En nuestra ideología, nuestra manera, nuestras formas, nuestros hábitos, todo en los nuevos. Porque el día de mañana que nosotros no estemos, ellos van a hacerse cargo de la responsabilidad que Dios tenga para ellos. Entonces, tiene que haber este pensamiento en nosotros. Y a veces nosotros los líderes trabajamos solamente sin enseñar. No formamos a la gente y la que va a sufrir es la iglesia. Entonces, tenemos que meternos este pensamiento, ¿no? Para que nuestro ministerio florezca y la iglesia sea bendecida. Entonces, David ya estaba en esta situación física donde tenía problemas, ¿no? Entonces le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Entonces, antiguamente se creía esto, que una mujer joven, una piel joven, virgen, pues daba más calor, ¿no? Otra cosa que podemos entender en esto es que era para que el rey también se acordara de sus glorias pasadas y fuera estimulado en las sensaciones que le quedaban por estar con una mujer joven, obviamente una mujer guapa. Él se iba a acordar de sus tiempos, de su gloria, de su poder. Entonces es también cosas que podemos ver en este pasaje. Otra de las cosas es que también tenemos que considerar que una mujer así como ella iba a ser pues realmente sacrificada porque ya no iba a poder tener ningún hombre, porque aunque era esposa del rey pues era subida a otro nivel, pero entonces ya también quedaba sacrificada su vida. Entonces vemos también aquí algo egoísta porque entonces ya no iba a poder ella tener ni hijos ni disfrutar de una relación de nada. Aquí podemos encontrar una bonita aplicación en la que nosotros tenemos que ver que la iglesia, aplicándole a esta mujer en una manera pues simbólica, la iglesia también debe de ser una iglesia virgen, o sea, una iglesia, la que es de Cristo del Rey, una iglesia que no se mezcle con lo pagano, una iglesia que no se relaje, que el mundo no entre, porque esa es la esposa que va a tener el rey. Entonces, el Espíritu Santo nos da muchas aplicaciones que son bíblicas para que nosotros podamos entonces fundamentar el nivel elevado que tiene que vivir la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia debe de ser así, preparada para Cristo, especial para Él, para que el Espíritu Santo haga la obra por medio de la iglesia, que es algo especial. Esta mujer seguramente fue seleccionada, buscada, apartada, preparada para el rey. No podía ser quien sea, y es lo mismo que Cristo hace con la iglesia, la prepara, la busca. No va a ser cualquier iglesia. Entonces necesitamos entender en un nivel elevado la importancia de la iglesia porque es la esposa de Cristo. El mundo puede decir lo que sea. Nosotros mismos podemos hacer de la iglesia lo que sea. Podemos tratarla mal, podemos formarla mal, guiarla mal. No es garantía que la iglesia, por ser la iglesia, va a ser la esposa del Cordero. Él va a escoger esa iglesia que sea la adecuada para él, ¿no? Es como cuando alguien está joven y que se va
ya entrando al tiempo donde busca novia, hay muchas mujeres, una va a ser su novia, hablando de personas normales, al rato una va a ser su esposa, la va a seleccionar, él también va a ser seleccionado, van a entrar muchas características, las físicas, las emocionales, las mentales, profesionales, de fe, de todo, y la selecciona al final donde cree que es la mejor. Es lo mismo que Cristo va a hacer con su esposa. La va a seleccionar la que esté limpia, pura, la que se guardó, no la que cayó en las contradicciones bíblicas, ¿no? Entonces buscaron una joven por toda la tierra de él y se la trajeron, ¿no? Entonces ella fue la encargada, fue la enfermera de atender al reino. Entonces, cuando está viviendo esta situación, David, su hijo Adonías, se quiere aprovechar del rey. Y eso es un cuidado que tenemos que tener nosotros como padres, que nuestros hijos sean bien educados y bien enseñados, porque si no ellos van a aprovecharse cuando uno esté viejo. No es una ley, pero puede pasar. Entonces Adonías, hijo de Awit, se rebeló diciendo, yo reinaré, porque miró al rey enfermo, porque lo vio ya sin autoridad, porque él se sintió hijo del rey, porque se sintió autosuficiente, poderoso. ¿Quién se le iba a atravesar a un muchacho así? Entonces dijo, yo voy a reinar. Y se hizo de carros, o sea, de ejército, de gente de a caballo, hombres valientes que corrían delante. O sea, él se hizo un ejército para que fueran su guardia personal, ¿no? Entonces, algo que podemos ver y entender aquí es que a veces el ministerio, los cargos, nosotros pensamos que los vamos a lograr por nuestra fuerza, por nuestra voluntad. Eso es lo que pensó este hijo de David. Él dijo, pues soy el hijo del rey, me hacen caso, tengo poder, tengo autoridad, yo voy a ser el rey. Pero lo que no sabía es que Dios no estaba de acuerdo. Y a veces nosotros queremos ejercer ministerios, dones, cargos, pero Dios no está de acuerdo. Y lo hacemos porque somos hijos de los líderes, hijos de los jefes. Y aunque no haya características en nosotros de nada, nos dan ese poder, sentimos ese respaldo por el apellido, por la familia, por la historia, por lo que tú quieras. Pero no somos nada, no somos nadie. No tenemos gracia, no tenemos espiritualidad, no tenemos cuidado de lo santo. Y pensamos que esos elementos van a hacer que entonces yo ejerza un gran ministerio, ¿no? Sí puedo ejercer un ministerio, pero no va a estar respaldado por Dios. Y eso le iba a pasar a Adonías. Y eso pasa mucho en estos tiempos. Muchos pastores no respaldados por Dios. Músicos, cantores, líderes, etcétera, que no lo respalda Dios. Y que ejercen sus ministerios por muchas cosas, porque lo saben hacer, porque alguien los puso, porque se ampararon en el respaldo humano, por lo que ustedes quieran. Y nos preocupamos entonces de lo que la gente mire en nosotros. No nos preocupamos de que el rey nos ponga. Eso le pasó a Adonías y es muy aplicado a nuestros tiempos. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿por qué fulano, mengana, sutano, sutana? ¿Por qué son los líderes? Pues porque los puso alguien. Y a veces queremos deducir que Dios, nosotros podemos poner, pero el que respalda es Dios. Ese no podemos comprar ese respaldo. Entonces su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces esto? Además era muy hermoso parecer, había nacido después de Absalón. O sea, David nunca lo corrigió. Fue el típico padre que lo dejó hacer lo que se le viniera en gana. Y yo sé que muchos se van a identificar con esto, pero hay muchos padres que no corrigen a los hijos, que los ven que están haciendo mal bíblicamente y no los corrigen, no los entristecen, no les dicen nada. Y el final va a ser trágico. Pero al leerlo nosotros en la palabra de Dios, al tenerlo tan confirmado, o sea, estos ejemplos tan claros, ni así reaccionamos. Él nunca lo corrigió, o sea, dejó que se creara un monstruo. David sabía lo que él quería hacer, pero no lo quiso ver. Y cuando dice que era hermoso, de su hermoso parecer, o sea, caía bien y estaba agraciado, entonces para la gente era como que no, sí parece un rey, sí tiene la finta que nos represente. Pero qué cosa tan terrible va a ser y qué resultados tan negativos vamos a recibir cuando nosotros no corrijamos a nuestros hijos. Porque el papá y la mamá para eso están. No están para ser sus amigos. Ah, qué cura, nos la llevamos. Jijiji, jajaja, ir a comer aquí. Qué bueno si se hace eso. Pero si no corregimos a nuestros hijos, Dios nos va a juzgar por ellos. Y eso es algo que David no hizo.
y entonces va a pagar las consecuencias de un hijo que no ha sido metido en cintura. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Entonces él se alió con hombres de grande liderazgo, de grande renombre. Él dijo, si está conmigo alguien que representa la religión y alguien que representa el ejército, ya la armé. Aparte soy hijo del rey. Tengo un derecho legítimo, ¿no? Humano. Entonces se aliaron con este rey falso. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, pues él va a ser el rey, además pues nos va a ir bien, vamos a seguir en el poder. Se olvidaron de Dios. Entonces, a veces pensamos que las alianzas, y esto me gusta mucho del libro de Reyes, que habla de gobierno, de autoridad, de realeza, y nos va a enseñar mucho porque nosotros somos hijos de un rey, pero hay que ver en qué posición estamos. Entonces, las alianzas con hombres, pensamos que nos van a ayudar en la victoria, pero cuando Dios no está dentro de la ecuación, estamos en el peor error, porque nos va a ir mal. Aunque nos respalden los valientes, aunque nos respalden los religiosos, si no nos respalda Dios, vamos a salir perdiendo. Y este Adonías eso dijo. Alguien puede decir, no, pues mi papá es el pastor y mi mamá es la líder, por eso me va a ir bien. No, Señor, si Dios no está en la ecuación, no va a haber respaldo de Dios. Y yo sé que estas palabras a muchos no les van a gustar, a muchos van a, el hermano, qué exagerado. Es la palabra de Dios la que nos ha enseñado desde todos los tiempos, y más ahí hablando de 960 años antes de Cristo, ¿no? Lo que realmente era la vida correcta. Entonces, también los hombres a veces se van a liar con alguien por tener un apellido, por ser hijo de fulano de Mengana, y piensan que el éxito está ahí, ¿no? El sacerdote y el general iban a terminar también mal por aliarse con alguien que no respaldaba el rey. Entonces, pero al sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes David no seguían a Adonías, porque eran fieles al rey. Hay quien se va a mantener fiel al rey. Hay quien no va a aceptar invitaciones. Hay quien no se va a aliar con la gente que no es fiel al rey. Hay quien no va a trabajar con los que no son fieles al rey. No van a tener amistad. Y eso es raro. Que tú digas, no me quiero juntar con fulano, no quiero trabajar con mengano, no quiero hacer esto con perengano, porque no van a poner a Dios en primer lugar. Ponen otras cosas, sus intereses, la fama, el poder, el querer escalar posiciones, pero no ponen al rey. Entonces, difícilmente una persona así va a ser invitada a trabajar, porque no empatan las prioridades que tiene el uno y el otro. Por eso este hombre, Adonías, no los invitó a ellos. Dijo, no, ese sacerdote es fiel a David, es fiel al rey. Ese Benaía es fiel al ejército con el rey. Natán es un fiel profeta. Esa gente entonces no le convenía. Que en muchas ocasiones el que Dios te respalde no va a ser, no va a ser que tú seas como de los favoritos, o que tú seas de los agraciados, o de los que te traigan en las fotos, en el abrazo, en los cargos, porque van a topar con lo que tú honras y con lo que ellos buscan. Entonces, ¿qué hizo Adonías? Pues buscó más elementos humanos para sentirse poderoso en su ministerio. Mataba ovejas, invitaba a los del pueblo, les invitaba comida, porque pensaba que con el dinero, que con su poder iba a lograr las cosas que Dios quería hacer en otra persona. Invitaba a todos, pero no invitaba a los fieles al rey. Y qué bueno sería que también nosotros los fieles al rey nos uniéramos y pensáramos en que no se trata de hacerlo por hacerlo. Y que tampoco nos compren porque nos dan dinero, porque nos halagan, porque nos abrazan. No, Señor. O por tener la amistad de alguien. Si no va acorde con lo del rey, entonces no nos interesa. No estamos de acuerdo y no caminamos hacia allá. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuál fue un grave error de este hombre que se sintió digno? Por eso yo, como pastor, a veces cuando alguien dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser, etcétera, etcétera, yo pienso, no sabe ni lo que dice, porque lo primero que debe haber uno es que uno no se puede poner por digno. Uno no puede decir, es que yo voy a hacer esto. No, si Dios nos pone, Él nos dignifica, pero nosotros no podemos decir eso. Este error cometió este hombre, dijo, yo voy a ser el rey. Y hay quien siente eso, como que no es difícil. No, hay que saber que Dios nos ponga. Entonces, ¿qué pasó? Natán le habla a Betsabé, madre de Salomón,
y le dice, ¿sabes qué? Adonías reina y David no sabe. Entonces este hombre de Dios estaba teniendo el sentir de preparar la estrategia para sacar a la luz esto. Le dice, entonces, mira, te voy a aconsejar, ve y habla con el rey, si no, Salomón y tú se van a morir. O sea, él está viendo, si Dios no me ha revelado, si Dios no me ha mostrado, entonces aquí va a haber un problema y necesitamos arreglarlo. Ve con David y dile lo que está pasando. Y después de que tú estés hablando, para que él no lo vea como un problema familiar, como que tu favorito es Salomón y el otro tú no quieres saber nada, yo entraré y voy a confirmar tus palabras. Entonces Betsabé hizo eso. ¿Qué veo en Betsabé? ¿Y qué puedo yo aconsejar a las mujeres, a las mamás? Sean capaces de hacer todas las cosas correctas para que sus hijos triunfen, para que sus hijos les vaya bien. Pero no con ser buenas mamás, a como nosotros lo conceptualizamos, ay, no me meto con él, lo respeto, no tengo problemas. No, es saber la promesa que Dios tiene para él y luchar por esa promesa. Pero muchas veces las mamás ni saben la promesa que Dios tiene para sus hijos, ni para ellas. Entonces hay que tener ese poder. Esta mujer estaba aliada con un profeta de Dios. Entonces, qué buen consejo tener a gente que Dios usa cerca. Entonces, a veces vemos estos grupos de que la gente que anda media fría se junta con gente más fría. No se alía con la gente que Dios está usando, que Dios le está revelando. ¿Para qué? Para meterse a esa espiritualidad donde está Dios. Entonces tenemos que tener cuidado porque vemos una Betsabé que está cerca del profeta y que entonces van a empujar hacia lo mismo que es el propósito de Dios. Entonces entró esta mujer Betsabé y le dijo al rey lo que está pasando. Oye, ¿sabes qué? Detrás de tus espaldas Adonías está reinando. Tú habías dicho que iba a reinar Salomón. ¿Por qué está reinando él? Arregla esto, porque si no, cuando tú te mueras, pues también nos vamos a morir todos nosotros. Le contó lo que estaba pasando para que David supiera. Entonces dijo, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que declares que se ha de sentar en el trono. Porque si no, entonces cuando tú no estés, decía Betsabé, y nosotros decimos, oye, Salomón es el rey, pues no, nos van a matar, van a decir que no es cierto. Entonces, mientras hablaba ella, después entonces le dan anuencia para que entre a Natán. Y Natán dice lo mismo. Dice, oye, él se va a sentar en su trono y no me lo has dicho, o sea, lo hiciste a mis espaldas, porque allá afuera la gente dice que viva Adonías. Ha matado bueyes, ha hecho fiesta, invitó a los capitanes de ejército, al sumo sacerdote, están con él. ¿Qué está pasando? O sea, entonces era lo mismo y para David. Entonces ya fue como que, caray, ¿qué está pasando? Entonces, algo que me llama mucho la atención es que dice, pero no nos invitó a nosotros, o sea, a los que somos leales a ti, no nos invitó. A Sadoc no lo invitó. A Benaía no lo invitó. A Joiada no lo invitó. A Salomón no los invitó. Entonces, porque está haciendo algo oculto, algo o que tú no nos has dicho. Entonces David, cuando ve lo que está pasando, le dice a Betsabé, vive Jehová, que Salomón tu hijo va a ser el rey. Entonces cuando ya David escuchó toda la información que pasaba, toda esta confusión, entonces ya iba a estar declarado el tercer rey sobre Israel, que iba a ser Salomón, ¿no? Y aquí es donde ya vamos a entrar nosotros de lleno al ministerio de este hombre. Por aquí vamos a estar, cerca vienen los videos del Cantar de los Cantares, de Proverbios y de Eclesiastés para que estén listos, porque los voy a comentar verso a verso. Y también estamos centrando en la historia del siglo X antes de Cristo, donde ya por ahí vienen también los profetas. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey y con su rostro en tierra hizo reverencia y alabó a Dios, porque la palabra de Dios era firme en lo que había dicho, ¿no? Entonces, y el rey que dijo inmediatamente, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, o sea, a los que están conmigo, a los que están delante del rey, a los que lo respetan y son fieles, ¿para qué? Para ungir a Salomón. Entonces, esta historia está especial porque a veces nosotros nos queremos adjudicar cosas que no van a hacer. Entonces dice, traigan mi mula, porque ahí quiero que lo suban. O sea, era como carro oficial donde todos ubicaban que el rey se subía, ¿no? Entonces ahí lo ungirán. Iba a ser ungido por el hombre, pero también iba a ser ungido más adelante por Dios. Cuando vemos que le revela cosas, dice, y todos van a gritar que viva el rey. Entonces el profeta hizo todos los preparativos, todo lo que le habían dicho para que Salomón se sentara en el trono. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas.
Debemos escudriñar la palabra de una manera especial y concisa, desgajarla, desmenuzarla para poder aplicarnos a nuestra vida toda la enseñanza que nos da. Ahí va a estar el verdadero éxito, en que el Espíritu Santo nos hable y nos apliquemos esta palabra a nuestra vida. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor, así estará con Salomón, para que él se siente en el trono y sea más grande que David. Entonces estos hombres valientes estaban con el rey y haciendo lo que él les había hecho. Y descendieron entonces estos hombres y así lo hicieron, ¿no? También los descendientes de otras comarcas de los filisteos, como los cereteos, los peleteos, estaban ahí celebrando porque David había hecho una unión en todos los pueblos para que no hubiera pleito, ¿no? Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, o sea, el santo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, es decir, lo entronizaron. Dijeron: este es el que respalda a Dios, este es el que Dios le dijo al rey y este es el que va a reinar. Entonces todo el pueblo cantaba, alababan, glorificaban, porque había un nuevo rey. Entonces la gente recibió como una bendición la unción de este hombre Salomón y festejaron en grande lo que Dios acababa de hacer. Pero los otros oyeron, los que traían un pari, Adonías, Joab y toda la gente escucharon que había un alboroto y no era de ellos. Entonces dijeron: ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces, Adonías estaba celebrando su falso reinado, como muchos celebran sus falsos ministerios. Oh, Dios nos bendijo, Dios está con nosotros, oh. Pero no es cierto, porque no lo hacen conforme a la palabra de Dios. Qué bueno si realmente Dios sí está en todo lo que hacemos, pero si no, qué triste, porque es falso. Entonces Joab oyó esa algarabía y se le hizo raro. Entonces mientras él aún hablaba, como diciendo: está raro, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traes buenas nuevas. O sea, Adonías esperaba que este Jonatán le diera buenas palabras. Entonces le dijo: ciertamente David ha hecho rey a Salomón. Entonces imagínense cómo se les cayó el teatrito, cómo se quedaron ellos desarmados cuando vieron que su festejo no valía, cuando vieron que lo que hacían no servía. Y eso es lo que va a pasar con muchos que usamos la iglesia, usamos el nombre de Cristo, usamos la Biblia, usamos templos, pero no le damos el lugar a Dios para que vea la importancia. O sea, eso falso va a terminar mal. Entonces, dice: Salomón está en el trono y los siervos y el rey lo han declarado y lo bendicen y lo alaban. Han dicho que bendito sea Jehová porque él lo sentó en el trono. ¿Qué más les quedaba hacer? ¿Qué más? Ya estaba en el trono. ¿Qué más? Todos aquellos que no quieren servir a Cristo, Él está sentado en el trono. Él es el rey. Que lo acepten o no, va a ser un problema que se les va a agudizar conforme pase el tiempo. Por eso este libro de Primera Reyes es maravilloso, porque vamos a empezar a ver todo el gobierno en el que vamos a encontrar mucha analogía con Cristo. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se estremecieron como se van a estremecer muchos. Todos los que han muerto sin Cristo se van a estremecer. Y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y cada uno se fue a su camino. Dijeron: nos vamos a morir, mejor, ¿saben qué? Cada quien váyase, porque esto era falso, porque aquí no hay nada. Se fueron cada uno. Entonces Adonías, teniendo miedo a la presencia del nuevo rey, se fue y se agarró de los cuernos del altar, como pidiendo misericordia, como pidiendo ayuda, como pidiendo, no lo quería hacer, no soy malo. Entonces le dijeron a Salomón: Adonías está allá, agarrado de los cuernos del altar, buscando la misericordia. Júrame hoy el rey que no matará a su siervo a espada. Decía Adonías. Ahora sí le decía rey, ahora sí le decía: soy su siervo, pero ya era tarde. Entonces era una manera pues pública, de donde él, lleno de miedo, lleno de vergüenza, pues pedía clemencia cuando a todo mundo le había dicho que él era el rey, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos, porque vamos a terminar avergonzados. Entonces cierro este video del primero de Reyes, capítulo primero. Entonces Salomón dijo: si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos va a caer a tierra, no le va a pasar nada. Pero si él es malo, va a morir. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Pues lo vio lleno de miedo,
lo vio lleno de terror, de pánico, le dijo, vete, vete. Que Dios nos permite todavía hacer cosas malas o que no lo aceptemos, que hasta blasfememos en contra de Él, no quiere decir que no tenga el poder de destruirnos o de quitarnos la vida. No, Él lo tiene. Pero ese vete a tu casa es reflexiona, analiza lo que estás haciendo, cambia, arrepiéntete, porque si eres bueno no te va a ir mal, pero si eres malo vas a morir, ¿no? Espiritualmente y físicamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso vemos muchas aberraciones en las redes sociales. Vimos lo que hicieron lo de las Olimpiadas con la Última Cena, lo que hicieron en el Carnaval de Brasil burlándose de Cristo. Mucha gente se burla de Cristo, artistas, rockeros, raperos, los movimientos contrarios a la sexualidad correcta según Dios, según la Biblia. Muchos se burlan de Él. Y que el rey no haga nada instantáneamente no es porque no tenga el poder, sino que es su misericordia diciéndote, reflexiona, tengo paciencia en el juicio que viene, entonces cambia, mejora. No porque la gente dice, sino porque la palabra de Dios lo dice. Entonces es una reflexión que debe de haber en nuestro corazón. Este Adonías quiso usurpar el reino, quiso usurpar el trono. Dios no lo tenía para él. No te metas en ministerios donde Dios no te ha llamado, donde Dios no te ha confirmado, donde Dios no te ha dicho que eres tú. No uses los elementos que tienes a tu alcance para hacerlo porque te va a ir mal. No porque tengas el apellido, el dinero, la profesión, las amistades, los amigos, los padres, etcétera. Eso no forma un ministerio de Dios. Son elementos que te van a ayudar si el ministerio te lo da Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso porque podemos tener una iglesia falsa, podemos tener una relación con Dios falsa, podemos tener ministerios falsos, podemos tener una adoración falsa, creyendo nosotros que somos hijos del rey y que por lo tanto, entonces Él nos va a respaldar. No, Adonías era hijo del rey, pero no lo respaldaba el rey de reyes y el Señor de los señores. Entonces espero que esta serie sea de bendición para tu vida y sigamos adelante. Carlos Martínez, comentario bíblico, bendiciones para todos.